Bien, pues vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor en el libro de Daniel, en el capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 46 hasta el fin del capítulo 49. Y dice así la palabra del Señor: Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofrecieran presentes y sacrificios agradables. Y el rey habló a Daniel y dijo: Ciertamente que vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y grandes dones, y lo puso por gobernador de toda la provincia de Babilonia, y por principal de los ministros o sobre todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey que pusiera sobre la administración de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-nego, y Daniel estaba en la corte del rey. Amén, y que el Señor bendiga su santa palabra. Bien, pues ya concluimos este pasaje. Nos ha tomado este capítulo unas cuantas semanas, todo lo que tiene que ver con él, la introducción, el sueño olvidado de Nabucodonosor, su reacción furibunda y desmedida, y cómo pues Daniel libró no solo su vida y la de sus amigos, sino también la de todos los sabios, por otra parte, en Babilonia, y le reveló este sueño que él había tenido y había olvidado. Este sueño de la estatua. Es lo que estuvimos considerando la semana anterior. Esta sucesión de imperios, ¿no? Se puede decir, hay una fuerza motriz, se puede decir, fundamental en la historia de la humanidad, que es el imperio universal, y esto se va pues manifestando según las épocas, de una manera o de otra. Incluso podríamos utilizar la palabra encarnar, ¿no? En un sentido general, por supuesto. Esto pues se manifiesta de una manera u otra. Entonces veíamos, ¿no? Nabucodonosor, Babilonia, Imperio Medio Persia, Grecia y Roma, los pies y de barro y hierro. No es un nuevo imperio, sino que es la prolongación, se puede decir, de este imperio romano, intentándose mezclar o mezclándose con las naciones, ¿no? Tal como dice el texto. Ya lo estuvimos considerando, no vamos a volver a ello, solo lo justito, ¿no? Para situarlo, porque es importante tenerlo presente. Lo veíamos, es fundacional esta profecía en el libro de Daniel, y el libro de Daniel es fundacional para la profecía del Nuevo Testamento, y en particular la profecía apocalíptica, ¿no? Para entender bien el Apocalipsis, se tiene que hacer sobre la base de Daniel. Bien, pues esto es lo que ya vimos, y ahora lo que nos queda ver son estos versículos, 4 versículos, 46 al 49, y bueno, pues ante esta muestra, ¿no?, de sabiduría por parte de Daniel, extraordinaria, pues hay una reacción también extraordinaria por parte de Nabucodonosor. Esta sabiduría de Daniel, que había sido, no era algo que él había hecho pues por medio del estudio, la meditación, no, le había sido dado, le había sido revelado. El único que podía decir quién era, qué era el sueño era Nabucodonosor, y se le había olvidado. Solo se lo pudo dar Dios de manera directa, y así fue. Entonces fue algo sobrenatural, fue un milagro. Y bueno, pues aquí tenemos entonces la reacción de Nabucodonosor, que es del todo también extraordinaria. No sobrenatural, no, pero sí es absolutamente extraordinaria también, incluso en las páginas de la Escritura. Que la cabeza de un imperio universal esté honrando así
al siervo de Dios y confesando el nombre de Dios. Nabucodonosor, el rey de reyes, versículo 37, el que estaba a la cabeza del imperio mundial de aquel entonces, ¿no? Babilonia, dijo: tú eres la cabeza. Nabucodonosor pues se concentra entonces en sí todo el poder del imperio. Él era la cabeza de oro y él honra de la manera que vamos a ver a Daniel, confesando también el nombre del Dios de Daniel, es decir, el Dios de Israel, el Dios vivo y verdadero, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta reacción extraordinaria es algo a destacar, un poco en versículos, pero lo podemos destacar hoy. Esta reacción, por un lado, nos anima y por otro lado también nos previene. No todos son cosas buenas, como vamos a ver, pero sí que las cosas buenas nos es de ánimo, ¿no? Nos es de ánimo. Tanto lo uno, ánimo, como también nos previene. Primeramente, pues, como aquí dice, cayó sobre su rostro y se humilló. Cayó sobre su rostro, o se postró, ¿no? Y se humilló. Entonces, cuando en la Escritura nos encontramos este tipo de palabras, postrarse, ¿no? Sobre todo, hay veces que hay una muy ligera frontera entre lo que es postrarse, el acto físico, y la adoración, ¿no? Y bueno, de hecho, hay veces que se refiere a este pasaje como que Nabucodonosor adoró a Daniel. Cayó sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Evidentemente que si este es el sentido, es algo que no se puede hacer, porque solamente Dios ha de ser adorado. No puede ser adorado ningún hombre, no puede ser adorado ningún ángel, no puede ser adorado ninguna criatura. No puede ser, pues, que la gloria que le pertenece al único Dios lo reciban las criaturas, ¿no? Ni siquiera, pues, el decir: no, mira, yo, si fuera ese el caso, yo adoro a Daniel, pero no estoy adorando a Daniel, estoy adorando al Dios que se revela en Daniel, ¿no? Esa distinción tampoco es algo lícito, ¿no? Como, pues, esto es lo que se hace muchas veces para justificar que se dé culto o incluso se dé adoración a las criaturas, es decir, a los santos y a la Virgen María. Y digo adoración a la Virgen María, porque ellos dicen: no, es una latría, ¿no? Una hiperdulía, bueno, no sé, ellos tienen su terminología, pero en realidad latría es adoración. Fijémonos, idolatría, ¿no? Es adorar a las imágenes. En este caso sería la adoración de una criatura. Y en la Escritura tenemos, pues la prohibición de adorar a otros dioses aparte de él. En Éxodo, el primer mandamiento del Decálogo, tenemos la prohibición en numerosos lugares, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento también. Pero fijémonos en el Salmo 115, ¿no? Ese ataque tan certero contra los ídolos que no son nada. No son nada. Y fijémonos que ahí no hacen la distinción entre las imágenes que representan los dioses, de los dioses paganos, dioses ajenos, y los dioses mismos, ¿no? No. Es pues algo prohibido. Pero, como decía, en el Nuevo Testamento, porque lo que encontramos en el Nuevo Testamento son casos muy parecidos a los que leemos aquí. Por ejemplo, el apóstol Pedro delante de Cornelio, que al llegar allí, Cornelio, que él era un temeroso de Dios, se postra ante el apóstol Pedro.
¿cuál es la reacción del apóstol Pedro? En el libro de los Hechos, capítulo 10, 11, es el pasaje. Rechaza la adoración. Rechaza ser adorado, recibir esos honores, esa honra. Lo mismo que en el capítulo 14 del libro de los Hechos. En este caso, Pablo y Bernabé. Y allí algo muy parecido, porque le hacían también sacrificios, como aquí también a Daniel. Leemos, ¿no? Mandó que le ofrecieran presentes y sacrificios agradables. ¿Y cuál es la reacción del apóstol Pablo? Se desgarraron las vestiduras y salieron corriendo a la gente diciendo: no hagáis tal cosa. Nosotros somos hombres de pasiones semejantes a vosotros. O incluso también lo vemos esto en el libro del Apocalipsis, creo que hasta 2 veces. Al final de Apocalipsis, en todo caso, se cae el apóstol delante del ángel y dice: no, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Adora al Señor, adora a Dios. Solo Dios es el único que se ha de adorar. Y hemos de ser muy cuidadosos en honrar, sí, a la gente, pero que la honra que se le dé a las personas no vaya más allá de lo que es lícito, de lo que está marcado por la ley de Dios, lo que está marcado por la palabra de Dios, con todo lo interesante, bueno que nos pueda resultar a nosotros hacerlo. Esto por un lado, por el lado de Nabucodonosor, pero por el otro lado, nos podemos imaginar un poco cómo lo recibió esto Daniel, ¿no? El emperador se pone de rodillas delante de él. Se pone de rodillas cara al suelo. Cara al suelo. Y le da esta honra que es casi un ser divino. Y mandan que le presenten estos sacrificios y presentes agradables. Él dirá: al fin, ¿no? Al fin se le reconoce, al fin, incluso un rey, ¿no? ¿Qué era un rey? El emperador, el rey de reyes, el señor de todos los señores de la tierra. Se ha puesto de rodillas delante de mí, ¿no? Y eso a lo mejor le podría, seguramente, ¿no? Seguro, en la carne le halagaría un poco, ¿verdad? Y que él pudiera decir: es que Daniel, quien vale, ¿eh? Y que él pensara que eso era algo merecido por él, o que él realmente tuvo algo que ver en todo esto. Cuando Daniel, ¿qué es lo que hizo? Ser simplemente el instrumento, como dice el apóstol Pablo de sí mismo, de los apóstoles y de los siervos del Señor, de ser vasos de barro, tener el tesoro de la gloria de Dios, de la revelación de Dios en vasos de barro. Y aún más, para que la excelencia de las revelaciones no le envaneciera, Dios envió al apóstol Pablo, mensajero de Satanás, para que le recordara que no se tiene que envanecer o pensar que eso es por su fortaleza o por su sabiduría o por su fidelidad o por cualquier cosa suya, o que él es más que los demás. Bueno, Pablo sí, algo tuvo que hacer, algo hizo, ¿no? Como dice en 1 Corintios: yo trabajé más que todos los demás. Pero inmediatamente dice: pero no yo, sino la gracia de Dios que fue en mí.
Sí, claro que, como veíamos, Daniel tuvo que orar y se postró él delante de Dios y también pues dijo a sus amigos que estuvieran orando por él y juntamente con él. Pero esto no era el motivo para que él se envaneciera. Y es así también en general con la gracia de Dios en nosotros, en nuestra vida. Porque, bueno, si algo hacemos en la vida como cristianos, si oramos, si leemos, si nos esforzamos en algo, sí, lo hacemos y lo hacemos voluntariamente, ¿verdad? Lo hacemos de corazón porque tenemos la necesidad y el deseo. Pero con todo y con eso lo hemos hecho, pero después de haberlo hecho reconocemos, no es algo que está en mí, ha sido la gracia de Dios que está en mí. Sin la gracia de Dios yo no hubiera hecho nada. ¿Para qué? Para que toda la gloria sea del Señor, toda. Y esta es la cuestión, toda la gloria sea de Él. Que no participemos ni así de la gloria que le debe solamente a Dios. Y esto es algo a tener pues presente, porque es como una especie de trampa que siempre está puesta delante de los pies de los predicadores. Que si hay algún fruto, que si hay conversión o hay crecimiento, esto es porque yo lo que sea. Y que eso tiende a ¿qué? Tiende a endiosarse uno, ¿no? A elevarse por encima de todos mortales y que nadie le diga nada y que pensar que uno está por encima de todos. Cuando uno comienza por ahí mal, porque realmente si el predicador es del Señor, pues lo único que hace es llamar a ser corregido, a ser disciplinado, porque el Señor a todo aquel que ama disciplina, para que participemos de su santidad. O sea que conviene que nos mantengamos en humildad, conviene que nos digamos una y otra vez, no es por ti, no es por uno mismo, no es por el hombre, es por el Señor. Conviene que uno esté repasando sus defectos, conviene que uno esté repasando sus propios pecados, conviene que uno tenga presente ciertamente sus defectos, que solamente Él es un hombre, para que no se envanezca. Pues esto podríamos decir, tanto de parte de Nabucodonosor como también de parte de Daniel, esto nos puede prevenir, nos puede ser de ayuda en este sentido para evitar lo uno y lo otro. Pero por otra parte, a ver, no vamos a mirar solamente esto desde un punto de vista, digamos, negativo, vamos a intentar quedarnos también con la parte positiva de las cosas porque también lo está. Porque por otra parte está el emperador del imperio, Nabucodonosor, que está reconociendo al siervo de Dios y está confesando el nombre de Dios. Bien, pues entonces esto es algo a tener en cuenta. Esto en sí mismo no es pecaminoso, al contrario. Esto es también lo que dice la Escritura en el Salmo 2. Dice que a los reyes, los que están en evidencia, que son ministros de Dios, que no han de considerar aquí su autoridad como algo propio, ni algo ni siquiera humano, es algo dado por Dios. Su referente no tiene que ser nada de los hombres, su referente no tiene que ser ninguna idea de los hombres, su referente es Dios y su santa ley. Y por eso es que ellos son autoridad. Bueno, pues a estos reyes, a estos gobernantes, a estas autoridades, a estos magistrados, le dice el Salmo 2 que besen al Hijo, que sirvan al Hijo, que lo reconozcan y que sean amonestados por el Señor, que se dejen amonestar, instruir, corregir, si es necesario, por el Señor, por su palabra. Bien, pues esto es algo
a tener en cuenta. Esto es algo a tener en cuenta. Y esto es algo que ocurrió en el tiempo antiguo, ¿no? Con Nabucodonosor. Era un rey pagano, ¿no? Y como vamos a ver, no dejó de serlo. Pero en el tiempo de la era cristiana, en los últimos tiempos, cuando Cristo vino, esto también se cumplió de manera literal. Con la conversión de emperadores en el Imperio Romano, vimos esa estatua, ¿no? El pie, el hierro y mezclado con el barro, pues los emperadores de aquellos entonces se convirtieron. Y dirán, no, pero es que, ¿sabes? Eso fue la caída de la iglesia, eso fue la gran tribulación de la iglesia, o la gran apostasía de la iglesia. Seguro. Seguro que eso es la gran apostasía de la iglesia. Que los reyes de la tierra hagan y cumplan lo que dice el Salmo número 2, por ejemplo. Pero es que uno mira, por ejemplo, en la historia y saben que, por ejemplo, el emperador romano, ahora no se me acuerda el nombre, da igual, quien sea, se encuentra fácilmente con el chat GPT. ¿Cuál fue el emperador romano que fue disciplinado por Ambrosio, el pastor de Milán? Pastor, obispo, utilícese la palabra que quieran. Fue puesto en disciplina. Es decir, que lo excomulgaron. Que Ambrosio de Milán no le dejó entrar en la iglesia y los excomulgó. ¿Y por qué? Pues porque él hizo una guerra, creo que era por ahí en Grecia, y se ensañó de terrible manera. Y él dijo, no, esto que tú estás haciendo ha sido un grave pecado delante de Dios. Tú dices que eres cristiano, pues esto ha sido un grave pecado. Y él se humilló, el emperador romano de turno, y se arrepintió. O sea, no es aquello de que es que la iglesia, pues, sí, le dan aquí el dinero, le dan aquí las cosas, se vende, se prostituye, etcétera, etcétera. No, que haya sido el caso sí, pero la iglesia cumplió con su deber hasta el punto de excomulgar emperadores. Bien, pues hemos de pensar que esto no es algo del pasado. Por difícil que sea la situación en el presente, hemos de pensar que esto también puede ser el futuro. Hablamos de la restauración, no de la iglesia, de la aurora de su venida. Y bueno, pues hemos de esperar que si eso ha sido en la historia, pues ha de ser así, y aún a lo mejor con mucha más razón en el tiempo del fin. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él ha de ser glorificado en las naciones y las autoridades lo han de reconocer. Lo van a hacer. Para lo cual, pues, como hemos estado también viendo, sobre todo en el capítulo 1, eso es lo que estuvimos viendo, sobre todo en el capítulo 1, una buena parte de instrumentalidad lo vamos a tener los creyentes. Y en particular aquellos que tienen, pues, unos estudios o unos trabajos seculares. ¿Has visto un hombre diligente en su trabajo? Nos dice el proverbio, delante de reyes estará, o delante de reyes se sentará, no estará delante de los de baja suerte o de baja condición. Lo mismo también en cuanto a los estudiantes. Evidentemente, la diligencia del trabajo se aplica de esta manera a los estudiantes, por supuesto. Unos y otros han de vivir, todos los creyentes, para la gloria de Dios. Y hemos de ser serios y diligentes en nuestros deberes, en nuestro llamamiento, sea trabajo, sea estudio. Y si es en el mundo del estudio, como también hemos estado un poco entreviendo,
aquellas primeras semanas, también no es algo malo, todo lo contrario, muy positivo, echar mano de la sabiduría olvidada de los antiguos, porque ahora nos dicen, es que el periodo medieval fueron tinieblas. Incluso, desgraciadamente, el mundo anglosajón protestante se llama el mundo medieval como las épocas de las tinieblas. Muy mal hecho. Porque los reformadores no hablaron así de la Edad Media. Los reformadores hablaban de la Edad Media diciendo que fue el milenio de Apocalipsis 20. Y se tiene la impresión de que eran todos unos ignorantes y unos brutos, ¿no? Y unos que no saben, no tenían la mano derecha y la mano izquierda. Cuando la realidad es todo lo contrario. Nosotros ahora tenemos los ordenadores, ¿no? Los ordenadores, por lo que clasificamos todos los documentos, bueno, la gente que es un poco ordenada clasifica sus documentos, otros lo tienen todo en la carpeta de documentos, ¿no? Ahí. Pero bueno, tenemos, digamos, todo. El ordenador, como su nombre indica, ordena, ¿no? En aquella época no había ordenadores. Los ordenadores eran la propia cabeza. La gente tenía una computadora, un ordenador en la cabeza. Tenían un grado de memoria muchísimo más alto, pero muchísimo más alto que lo que no se conoce hoy en día. De razonamiento, de expresión, de retórica, muchísimo menor que todo lo que se pueda conocer hoy en día. Entonces, ya digo, no sería tampoco pérdida de tiempo conocer y echar mano de esa sabiduría olvidada, como si fuera el sueño olvidado de Nabucodonosor, pues algo parecido, porque eso nos puede ser de ayuda. Y pues vemos que el resultado de todo esto fue que tanto Daniel como sus amigos fueron promovidos. En el versículo 49, Daniel solicitó al rey que pusiera sobre la administración de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Pues quiera Dios que así pueda ser que los cristianos, los siervos de Dios también, puedan llegar a tener ese reconocimiento público, no por nosotros mismos, sino por reconocer a Cristo, por reconocer al único Dios verdadero. Bien, pues todo esto por una parte, pero por otra parte, ya lo último, la confesión de Nabucodonosor. En el versículo 47, que también, como digo, es algo extraordinario, el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente que vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. La segunda mitad de esta frase nos dice lo que ya sabemos, ¿no? Dios reveló ese misterio a Daniel, de otra manera él no lo habría podido haber hecho en la vida, o sabido en la vida. Lo extraordinario es que él, siendo un rey pagano y el emperador del imperio universal en aquel entonces, reconozca que vuestro Dios, el Dios de Israel, el Dios al cual vosotros decís conocer o servís y adoráis, el Dios que os ha dado su palabra y sus mandamientos, Él es el Dios de dioses, Él es el Señor de señores. Es decir, que Él es el poder supremo. Él es el Dios absolutamente todopoderoso. Y está mucho más arriba y mucho más por encima de todos los poderes y potencias de los hombres. Y los hombres solamente se doblan ante alguien más fuerte que Él. Conviene tenerlo eso presente en estos días y años de confusión de género. Días y años que tienen el tiempo contado.
Nos puede parecer esto que va a ser perpetuo, pero tiene el tiempo contado. Porque los chicos son chicos y las chicas son chicas, y los chicos actuarán como chicos y las chicas actuarán como que son chicas. Y no van a poder cambiar la naturaleza que Dios ha creado, ¿no? No van a poder hacer eso, tienen los días contados, ¿no? Como la mano de Daniel, ¿no? Que escribe en el capítulo 5. Pues algo parecido. Pero la cuestión es que los hombres solamente se doblan, solamente que se arrodillan ante alguien que es más poderoso. Pues cuando el Señor muestra su poder, Nabucodonosor se dobla. Cuando el Señor muestre su poder sobrenatural y extraordinario en la conversión de miles y miles de miles. Los poderosos de la tierra lo reconocerán. Si lo hizo Nabucodonosor, la cabeza de oro, no lo va a hacer aquí un trozo de arcilla mezclado con el hierro. Así será cuando el Señor muestre soberanamente y a su debido tiempo su poder omnipotente en la conversión de pecadores, en el avivamiento verdadero y genuino de su iglesia, es decir, de avivar la fe, la esperanza y el amor de todos los creyentes, llevándolos a este enamoramiento a Cristo y enamoramiento de Dios y de su palabra, y volver al primer amor y a las primeras obras. Cuando eso ocurra, lo reconocerán. Lo han de confesar y lo confesarán. Ahora bien, una última cuestión para nuestra prevención y para la de todos, acerca de esta conversión, la confesión de Nabucodonosor, las que puedan haber. ¿Se convirtió Nabucodonosor? Esta es una de las preguntas, ¿no?, que muchas veces los niños pequeños nos hacen, ¿no? ¿Nabucodonosor se convirtió? Lo leemos en el libro de Daniel y nos pone eso en un compromiso. ¿Qué decimos? Aquí lo está confesando. En el capítulo 3 comete otra vez el pecado de levantar una estatua, ¿no?, y de dejarse llevar por sus inferiores y de condenar injustamente a los inocentes. Después se envanece el capítulo 4 para ser restaurado al final del capítulo 4. Cuanto menos hay cierta ambigüedad, eso está claro, en cuanto al personaje, y que él confiesa repetidas veces el nombre del Señor en esos 3 capítulos, hasta 3 veces, de una manera o de otra. Ahora bien, Nabucodonosor no ha pasado precisamente por haber abrazado la fe del Dios verdadero. ¿Por qué? Porque él no abandonó sus dioses. Él no abandonó los dioses paganos. Él no, de esta manera, se convirtió de la manera que la Biblia entiende de convertirse, ¿no? Yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer y el mayor mandamiento. Entonces esto es una cosa muy importante, porque convertirse, confesar al Señor, confesar a Dios verdaderamente, ¿qué implica? ¿Qué significa? Dejar los dioses falsos, dejar los otros dioses, dejar los ídolos. Dejar los ídolos. Si uno le gusta hacer oraciones a tal o cual santo, dejar de hacerlas. Uno puede dar culto religioso a la Virgen en general o a tal cual Virgen en particular, dejar de hacerlo. El tener un culto religioso
a otro nombre que no sea el nombre de Dios o a otro nombre que no sea el nombre de Cristo. Dejad de hacerlo. Convertirse para adorar en exclusiva al Dios de la Biblia, que es el único Dios vivo y verdadero. Porque Dios demanda esa exclusividad. Demanda esa exclusividad. Él no quiere ser uno de más. Ni siquiera ser el primero entre muchos. Él quiere ser el único. Y estar verdaderamente convertido es estar en pacto con Él, en esa alianza matrimonial, como hemos visto. Y esto significa que es tenerlo a Él. Dios es monógamo con su pueblo y, por supuesto, demanda y espera, y así es la relación de pacto. Es solamente con Él y exclusivamente con Él. Lo mismo también con los dioses del corazón. Aquellas cosas que nos agradan, que nos seducen, que nos gustan. Y que poniéndola en la balanza con Dios, como que no sabes, estás dudando, te retienen, hay esa lucha. Estas cosas que nos gustan tanto, por las razones que sea, porque te pones a hablar y dices, no, pero es que a mí, pues es que le tengo este cariño por tal, y dices, pues sí, pues es verdad, ¿no? Tienes razones personales, que para ti son personales y para ti son importantes. Pero con todo eso no hay razón que valga. Nada puede ponerse al mismo nivel o nada puede competir con Cristo y con Dios. Y hemos de dejar los ídolos. Así acaba Primera de Juan, dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Y los ídolos es pues una cosa, una realidad muy insidiosa, que se puede colar entre los entresijos del corazón, y hemos de estar pues mirando aquellas cosas que en nosotros pueden acabar ocupando el lugar de Cristo, el lugar de Dios. Así pues, seamos nosotros pues cuidadosos en esto, que esto forme parte también de nuestra vida espiritual, de nuestras devociones normales, de nuestros cultos personales, y que esto pues sea una materia continua o recurrente, habitual, de autoexamen, y que esto sea, por otra parte, una de las cosas principales de la predicación hoy en día, la predicación del Evangelio. Porque estas conversiones que hemos de decir que han de llegar y llegarán, no ha de ser esto meramente superficial, meramente nominal, que tienen una capa de cristianismo y en el fondo no dejan de cortar con la antigua manera de ser, con las antiguas ideas, con las antiguas filosofías, los antiguos dioses. Tiene que haber un corte, tiene que haber un cambio, tiene que haber una conversión, como dice 1 Tesalonicenses, de volverse de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Tiene que haber este cambio. No es el sincretismo, no es ir sumando, ¿no? Para ganar a Dios has de perder muchas cosas. Para ganar a Dios tienes que perder, pues, crucificar todas las cosas. Y tienes que tomar la cruz y tienes que poner la mano en el arado y no mirar atrás y continuar adelante. Esto es la verdadera conversión a Dios. Esto ha de ser el núcleo del mensaje de la predicación del Evangelio. Se ha de ser tan claro aquí como lo fue el precursor del Mesías, que decía que todo árbol que da fruto, ¿no? Bueno, dijo que el hacha está a la raíz del árbol. Todo árbol que no lleva fruto es cortado y echado al fuego. Y llevar fruto para con Dios comienza por ahí,
con una verdadera conversión a Dios. Pues que el Señor bendiga esta porción de la palabra, pues también la tengamos presente en nuestro corazón, y es con la que el Señor pues nos despide en este día del Señor, convocándonos también, como sabemos, para el fin de semana, en el que tenemos la cita de la Cena del Señor. Habrá la preparación, los mensajes de preparación, pero que durante esta semana también estamos pensando en todo esto, y en particular esto último que hemos visto, acerca de lo que es la conversión, de lo que es la exclusividad que el Señor demanda, y de que hemos de dejar todo ídolo de nuestra alma, de nuestro corazón. Pues que así sea, que el Señor bendiga su santa palabra.